Siempre es tu misericordia, Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Así en este ambiente de adoración, gloria a Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Números. Quiero que me acompañen ahí al libro de Números, capítulo 9. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Números capítulo 9, gloria a Dios. No hay otra cosa mejor que adorar, estar en este lugar bendiciendo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Decían los hijos de Coré, después de haber vivido aquella situación tan trágica con su familia, que era mejor un día en los atrios de Dios, a las puertas de la casa de Dios, que habitar muchos días en moradas de maldad. Pues cómo se referían a esa experiencia que habían tenido, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí hemos vivido en momentos donde no hay otra cosa más que para donde volteas y miras maldad, miras situaciones difíciles, ¿verdad? Y en este lugar que es casa de Dios, que es puerta del cielo, puedes experimentar no el temor, no el miedo, no la ansiedad, no el afán que produce las situaciones difíciles, sino puedes experimentar la paz de Dios, puedes experimentar el gozo del Señor, que es tu fortaleza. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vayamos a el libro de Números, por favor, capítulo 9. Números capítulo 9, versículo 15, por favor. Estamos ahí, me lo indican con un amén, por favor, cuando lo tengan, y si no, con su mano alzada. Números capítulo 9, versículo 15, del 15 al 23. Gloria a Dios. Dice así la escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una, díganlo fuerte, apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. Díganlo, así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová, díganlo, acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo, muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras, díganlo fuerte, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Vamos a leerlo fuerte, el versículo 23. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Gracias, Cristo, gracias, Dios, gracias por todas tus bendiciones. Oh Dios, tu palabra es bendita. Añade bendición a todas aquellas vidas que oyen tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús decimos
Amén. Pueden sentarse. Gloria a Cristo Jesús. Por ahí aquí a aquellos que nos han estado siguiendo con estas enseñanzas que por ahí hemos estado viendo en estos domingos. Hemos visto cómo la situación hoy en día es más clara. Dios, cual el sol de justicia, Cristo como el sol de justicia, ha venido a esclarecer aquellas situaciones o sombras que estaban difíciles de entender y también eran pesadas para aquellos que las practicaban. Y pues por ahí estamos viendo cómo la congregación de Israel en el desierto, ¿verdad? Fue aquella primera congregación en la cual Dios demostró en ellos el plan que tenía para su iglesia. Amén. Como ellos antes de salir de la tierra de Egipto, cómo fue que ellos por ahí tuvieron que cumplir con una palabra que Dios le dijo a Moisés, que tomaron un cordero que no tuviera ningún defecto, que fuera sin defecto, que mataran al cordero, que tomaran la sangre en un recipiente y que de ese recipiente tomaran la sangre y la pusieran sobre el dintel de la puerta, los dinteles de la puerta y el travesaño. Esta situación ya la hemos visto como eso fue una forma de figurativa de que la sangre del cordero que más adelante vino, que es nuestro Señor Jesucristo, vino a marcar las familias, vino a marcar las vidas, pero también vino a marcar la puerta, la ruta de escape para el mal. Gloria a Cristo Jesús, como esa noche dice la Escritura que se puso el ángel de Jehová entre aquel heridor y entre la puerta de aquel que había obedecido y que estaba marcada con la sangre del cordero. Y vimos cómo desde ahí ellos entran en una serie de bendiciones gracias a que cumplieron ciertas figuras, ciertos ritos que se les iban marcando, que para ellos solamente eran una sombra y figura, pero para nosotros era una forma de demostrar que lo que venía de allá, hoy en día lo tenemos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ellos entraron por figuras, entraron por promesa, pero nosotros entramos en la bendición de Dios desde el momento en que hemos recibido a Cristo Jesús. Aleluya, el Cordero de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Por ahí vamos a estar viendo más acerca de eso, pero hoy vamos a ver acerca de la nube y el fuego, porque estamos viendo todas las situaciones que a ellos los envolvían. Estamos viendo cómo era figura absolutamente todo lo que se hacía, todo aquello que estaba llevándose en el antiguo pacto, cómo era figura. Y hoy vamos a ver acerca del fuego y la nube, la columna de fuego y la nube que cubrían a esta congregación en el desierto. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, vamos a estarlo viendo. El versículo 15, donde abrimos. Gloria a Cristo Jesús, el versículo 15. Quiero que vayas ahí conmigo, por favor. Y dice la Escritura, dice la palabra de Dios: el día que el tabernáculo fue levantado, fue construido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Gloria a Cristo Jesús. Aquí vamos a encontrar dos cosas muy importantes. La primera es que había una columna, primero había una nube
que los cubría e iba, dice la escritura, delante de ellos al principio. Cuando ellos salieron de la tierra de Egipto, cuando ellos salieron de allá, de la tierra de esclavitud, bajo el mando de Moisés, ellos estaban acostumbrados a ver obrar al hombre. Ellos estaban acostumbrados a no ser libres. Ellos aún traían en ellos, en su mente, en su forma de pensar, el látigo de Egipto. Tanto que cuando eran libres y estaban en un momento de dificultad, ellos querían regresar a Egipto, a Faraón, a su antiguo dueño. Dile al que está a tu lado: tú fuiste comprado ya, tú ya fuiste redimido, tú ya fuiste salvo. Díselo al que está a tu lado. Eso es importante que lo recordemos los unos a los otros, porque estamos tan venimos, ¿verdad?, de una situación donde queríamos arreglar las situaciones de otra manera y no de la manera correcta. Y en el caso de los israelitas tenían ese problema. Ellos tenían a Faraón como rey, tenían a sus capataces, tenían a sus jefes, los cuales les obligaban, pero de alguna manera les resolvían de alguna forma a ciertas situaciones de la vida, como la comida, como la situación también de un lugar donde vivir. Aunque estaban esclavos, ellos aprovecharon también esta situación y cumplieron el reproducirse. Había ciertos beneficios aparentes que el faraón y Egipto les proporcionaban. Entonces ellos estaban muy acostumbrados a ver obrar la mano del hombre, a ver obrar a Faraón, a ver obrar sobre ellos, ¿verdad?, el régimen egipcio. Ellos no conocían otra cosa más que al hombre. Entonces, cuando ellos salen de Egipto, de esta situación de esclavitud, la Biblia nos demuestra a nosotros que Dios quiere que le conozca el pueblo a Él. Porque este pueblo no recordaba, ni siquiera sabía tal vez, que ellos provenían de una promesa, que ellos provenían de una dinastía, de una simiente bendita. A ellos había sido dada la promesa de una tierra que fluía leche y miel. A ellos se les había hecho promesas de las cuales iban a ser partícipes de una gran nación, de la cual más adelante vendría Jesucristo. Qué bendición. De todas las naciones de la tierra, de todos los pueblos, de todas las tribus, se había levantado entre todos un grupo de personas la cual iban a ser una nación, y ellos iban a ser testigos de la bendición tan grande que Dios les iba a enviar a Jesús. Amén. Entonces el enemigo los tenía oprimidos, el enemigo los tenía en esclavitud, el enemigo los tenía pisoteados. Ellos no habían desarrollado la mentalidad de una persona libre. Ellos no habían desarrollado las técnicas de guerra. Ellos no habían desarrollado las técnicas de convivencia en libertad. Cuando Dios los saca de la esclavitud, lo primero que les comienza a enseñar es la mano poderosa de Dios sobre Egipto. Vemos las plagas que cayeron en contra de Egipto, contra los dioses representados, que no son dioses.
vemos en la escritura toda esta información y cómo el pueblo de Israel, aún viendo que Dios, la mano poderosa de Dios estaba en el asunto, ellos dudaban. Fíjate, los mismos entre la corte que tenía de sabios Faraón, dice la escritura que había 2 hechiceros, y estos comenzaron a querer igualar los milagros que por mano de Dios se hacían a través de Moisés y de Aarón, y comenzaron esta situación. Y llegó el momento en que ellos no pudieron igualar las maravillas y las plagas que Dios estaba trayendo también a esta nación. Tanto que ellos mismos dijeron, dedo de Dios es este. Qué situación tan bochornosa, porque los mismos enemigos del pueblo de Israel conocían, sabían y estaban experimentando en carne viva que su situación era por dedo de Dios. Y que cuando vino tinieblas en toda la tierra de Egipto, en Gosén había luz. Que cuando vino el ángel de la muerte por todo Egipto, los israelitas que obedecieron y tiñeron sus puertas con esa preciosa sangre de un cordero, todos ellos gozaron de vida, de bienestar, de salud. Y ellos veían que la mano de Dios y el dedo de Dios estaba en el asunto, y el pueblo de Dios no se daba cuenta. Aquí la situación es esta: ¿cuánto te ha dañado el enemigo en tu vida? ¿Cuánto te ha dañado en tu vida el enemigo, tu mente, que de alguna manera ha tratado o ha logrado que tu mente se cierre y que no crea a lo que puedes estar viendo frente a tus ojos? Aleluya. Llámese sanidad, llámese liberación, cualquier situación que venga por parte del cielo va a traer bendición. Y ellos estaban experimentando la bendición de Dios, y los enemigos estaban experimentando el golpe de Dios, y los enemigos podían decir, estaban convencidos de que el dedo de Dios era este, y el pueblo de Dios estaba dudando. ¿Cuánto te ha dañado el enemigo en tu mente, en el transcurrir de tu vida, que ha de algún modo influenciado en tus pensamientos, en tu forma de tu ideología, tu forma de pensar? Aquello que empezó como un concepto se ha convertido en un estilo de vida para ti, que ahora que escuchas la palabra, que ahora que oyes de Dios, no logra penetrar la palabra de Dios tu mente. No crees que Dios es poderoso para librarte de esa situación en la que estás. Aleluya. No crees que Dios es poderoso para levantarte de alguna enfermedad, de algún problema, de alguna situación difícil. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Pero no nada más eso pasaba, o no nada más eso pasa en aquella gente que poco conoce de Dios. La situación aquí es que entre los mismos que hemos recibido a Dios, aún tenemos en nuestra mente pensamientos que desvían la palabra de Dios. Sobre todo cuando se está predicando, si la palabra de Dios se está dando por el predicador aquí, por Dios, tú desde tu silla, de algún modo comienza tu mente a ser selectivo y dices, esta palabra sí la creo, esta no la creo, esto tal vez sí, porque ahí dice la Biblia, pero pues aunque diga la Biblia ahí, creo yo que como
como que le están exagerando, ¿no? Gloria a Dios. Hay situaciones en la vida que te han dañado en tu mente, pero la Escritura dice lo siguiente, que debemos de llevar cautiva todo pensamiento cautivo al conocimiento de la palabra de Dios. Y dice la Escritura, derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Él. La situación aquí era la siguiente, que el pueblo de Dios, que el pueblo de Dios no sabía, no podía entender que ya era libre. El enemigo sabía que se había ido libre, pero se había ido libre caminando, pero su mente, su corazón aún seguía allá. El enemigo sabe de tu vida porque te ocupó mucho tiempo como vaso de maldad. Pero cuando has recibido a Cristo, todas esas áreas debes de entregarlas a Dios. Cuando recibes a Cristo Jesús, dice la Biblia que Él comienza a guiarte hacia toda verdad, hacia toda justicia, y comienza tu vida, entra en un nuevo nacimiento, y bajo el nuevo nacimiento comienza una tutela por el Espíritu Santo contigo, guiándote hacia la verdad, guiándote hacia la justicia. Es en el momento en que andas en fuego, en tu primer amor, todo te sale bien porque amas a Dios. Estás amando a Dios, porque todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Está hablando de tu primer amor. Todo te sale bien, para donde camines, todo te sale bien, todo te sale bien. Pero llega el momento en que comienzas no nada más a experimentar de la bendición de Dios, sino también del conocimiento de su palabra. Aleluya. Y cuando comienzas a experimentar del conocimiento de su palabra, te das cuenta que tienes que buscarle. Gloria a Dios. Y me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Y luego te vas a la Escritura y te das cuenta que Jesús dice que tienes que entregarle toda tu vida. ¿De qué modo? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Comienzas a entender que el conocimiento te va comprometiendo a dar más de ti a Dios. Y dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Anteriormente no sabías que tenías que hacer esto, que tenías que hacer aquello, lo desconocías. Por eso Dios te llevaba, te guiaba, todo te lo daba facilito. Pero cuando chocas con el conocimiento de la palabra y te das cuenta que hay muchas cosas en las cuales tú tienes que esforzarte y tienes que hacer para poder lograrlo en Él, claro, ya te compromete ese conocimiento a buscarle. Y si ya sabiendo tú eso, no te comprometes con Él, con Dios, comienza tu vida a retroceder y comienzas a caer en una serie de situaciones difíciles de las cuales no te vas a levantar si no te esfuerzas en Él. La Biblia dice lo siguiente. Quiero que vayas a Éxodo, capítulo 14. Gloria a Cristo Jesús. Éxodo capítulo 14, versículo 19, por favor. Dice así la Escritura, Éxodo 14, versículo 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, ¿dónde iba? Iba delante. Se apartó e iba detrás de ellos. Y asimismo, ¿cuál? La columna de nube que iba, ¿dónde?
iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Ahí está hablando de cuando él comienza a cruzar, el pueblo de Israel comienza a cruzar aquel mar rojo, que vimos también que es figura de la sangre de Cristo Jesús. Aleluya. Y que también del mismo modo dice la escritura que fueron bautizados todos ahí en la nube y en el mar. Ya vimos esa serie. Pero aquí vemos que la nube, la columna de nube y la columna de fuego, la nube y la columna de fuego, perdón, dice que iban delante del pueblo, delante de la congregación de Israel. Pero cuando venía el enemigo detrás de ellos, para poder cruzar ellos el mar, tuvo que Dios darles un tiempo. Entonces se apartó tanto el ángel de Jehová que iba delante como la nube que iba delante, y se pusieron a la retaguardia, a la parte de atrás del pueblo de Israel, y ellos servían como muro, y era tinieblas para los egipcios, pero luz para el pueblo de Dios. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, ¿por qué leí esto? Porque te decía, cuando Dios recién te saca, recién estás en Él, todo te lo pone facilito, todo estás en tu primer amor, Dios te ayuda, te bendice, te sana, te salva, te ayuda aquí, te ayuda allá. Pero ya cuando chocas con el conocimiento de Él, te ves con la necesidad de hacer y esforzarte en Él para poder lograr otras situaciones, para poder salir de situaciones difíciles. Cuando el pueblo de Israel iba saliendo, la nube iba adelante, iba abriéndoles camino, iba demostrando por dónde caminar. Se toparon con el mar rojo, el poder de Dios abrió una brecha en medio. Ellos iban, pero como el enemigo ya los venía alcanzando, se pasa el ángel de Jehová atrás junto con la nube que los seguía, del que iba adelante, se ponen atrás como pared intermedia para intervenir y que a ellos sea tinieblas y en la noche para ellos sea luz, alumbrando hacia adelante. Todo estaba bien. Pero cuando llegan al monte, a la montaña sagrada del Sinaí, la situación cambia. Porque cuando ellos ven, ellos fueron salvados aquí en esta situación que nosotros vimos en este pasaje. Pero cuando ellos llegan a la montaña sagrada, dice la escritura que Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Yo quiero que el pueblo me conozca. Yo quiero que el pueblo me escuche. Y esa frase, esa palabra, esa necesidad imperiosa de que el hombre escuche a Dios, no es de ahorita, también es desde hace mucho. Era porque te decía que los israelitas estaban acostumbrados a oír a lo que el hombre, a lo que Egipto, los egipcios, lo que Faraón ordenara. Y Dios quería cambiarle la visión a toda esa gente, a toda esa generación que había salido de allá. Dios quería cambiarle esa mentalidad, que ahora no se regían por voz humana, que ahora no se regían por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios. Y los llevó a la montaña sagrada, y estando ahí, dice la escritura que comenzó a temblar. Hubo un temblor y la montaña comenzó a humear. La montaña comenzó a humear
hubo un estruendo, hubo un terremoto, y todos aquellos, toda la gente de Israel que estaba al pie de la montaña, retrocedieron y dijeron: no, Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no queremos. Nosotros no queremos. Dios queriendo tener un contacto con el hombre, y el hombre, aún recibiendo de Dios, intenta huir de él. ¿Te identificas? Yo creo que así nos identificamos muchas veces en esta situación. Dios ya te salvó, Dios ya te sacó de allá, hasta te hizo cruzar un mar de problemas, ya te puso de este lado, ahora te lleva al conocimiento de su palabra, ahora te pone delante de lo sagrado. Y dice la Biblia que ahí en la montaña Dios le da estatutos, le da ordenanzas, les da los mandamientos, les da preceptos. Híjoles. ¿Y sabes qué? Ya ellos ya no, ya todo iba bien, decían. No, pero ahora ya tienen conocimiento de mí, ya saben quién es Jehová. Yo soy Jehová, le dice, el que te sacó de la tierra de Egipto. Yo fui. ¿Por qué haces becerros de oro? Si yo soy Jehová, el que te saqué de la tierra de Egipto. Santo. ¿Tenían conocimiento? Ya lo tenían de él. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Lo mismo que nos pasa muchas veces a nosotros. Dios nos ha traído de la esclavitud del pecado, nos ha trasladado de las tinieblas a la luz, nos ha traído del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Y estando ya en lo sagrado, chocamos con la palabra y nos damos cuenta que hay muchas situaciones en las cuales nosotros estábamos incurriendo en falta y que tenemos que comenzar a esforzarnos, y ya ahí ya no nos gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Y nos dice aquí: hey, yo soy Dios. Santo. Y nuestra vida tiende a regresar. Hay muchas personas que sí se regresan atrás. La congregación del desierto, la congregación de Israel en el desierto, hubo muchos que regresaron. Hubo otros muchos que todavía hicieron un revuelto para regresarse. No les fue bien.